A pesar de que grandes extensiones de Europa y muchos estados antiguos y famosos han caído o pueden caer en las garras de la Gestapo y de todos los aparatos odiosos de la organización nazi, no debemos flaquear ni fracasar. Continuaremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y cada vez más fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo, lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. Como bien sabéis, Winston Churchill pronunció este discurso tras la Operación Dinamo el 4 de junio de 1940, ya como primer ministro británico. Sin embargo, si retrocedemos varios años atrás, la situación de este hombre era completamente opuesta. En los primeros años de la Gran Guerra, este hombre tuvo un fracaso enorme, el cual le atormentaría durante muchos años. Y este tenía un nombre: Galípoli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy nos toca volver de nuevo a la Gran Guerra para hablar de la batalla que por poco acaba con la carrera de Winston Churchill, que bueno, como sabéis, por entonces ocupaba el cargo de primer lord del almirantazgo, y durante esta batalla no le quedó otra que dimitir. Pero pongámonos en antecedentes. En septiembre de 1914, a los 3 meses de empezar el conflicto, a raíz de las batallas de Ypres y el Marne, la guerra se estanca y entra en un punto muerto. El plan Schlieffen, que debía dejar camino libre a París, fracasa, y en su lugar comienza una guerra de trincheras que absorbe los recursos de ambos bandos. A partir de aquí, las guerras de trincheras, como ya sabéis, se convirtieron en algo terrible, donde miles de hombres eran sacrificados para que la línea del frente apenas se viera alterada por unos pocos kilómetros, a veces incluso menos. Es por ello que los estados mayores de los países involucrados empezaron a buscar nuevas fórmulas. Por entonces, Winston Churchill llevaba unos pocos años como primer lord del almirantazgo, y se había dedicado a modernizar la marina de su majestad para mantener su superioridad frente a la del Kaiser Guillermo II. Entre sus medidas se encontraba la creación del primer cuerpo aeronaval, la sustitución paulatina del carbón por el fuel y el establecimiento de un Estado Mayor naval, una medida que, por cierto, fue bastante aplaudida por los oficiales más jóvenes. Pero volvamos a la guerra, y si en el frente occidental la cosa estaba estancada, ¿qué ocurría en el oriental? Pues el Imperio ruso se enfrentaba al Imperio alemán, al austrohúngaro y al otomano, y tuvo una sonada derrota contra los alemanes en la batalla de Tannenberg, por lo que no le quedó otra que pedir ayuda a los británicos, ya que su ejército se había quedado hecho trizas. Fue entonces cuando el primer lord del almirantazgo sacó del baúl un viejo plan que había elaborado durante la Guerra de los Balcanes un par de años atrás. Churchill diseñaría en esta ocasión un desembarco de tropas griegas en la península de Galípoli, la cual era la llave europea del estrecho de Dardanelos, y otro franco-británico menor en el lado asiático. Ambos estarían protegidos por una fuerte escuadra naval británica a la que correspondería el peso de la operación. Por entonces el objetivo de los británicos no era otro que el de pasar las que ellos pensaban que serían unas débiles defensas turcas, pasar hacia el mar de Mármara y una vez allí hacerse fuertes con el objetivo final de tomar Estambul. Se había elegido atacar al Imperio Otomano porque desde Londres se le consideraba el rival más débil, y sobre todo porque a nivel militar sus fuerzas habían dejado mucho que desear en el conflicto de los Balcanes que os he mencionado anteriormente. Además de todo esto, la acción también podría suponer una línea que uniera al Imperio ruso con sus aliados, y así poder recibir trigo de Ucrania y estos enviar armamento al por entonces maltrecho Imperio ruso. Desde el punto de vista logístico, tampoco supondría un gran coste ni militar, ya que se utilizarían barcos algo obsoletos, y en cuanto al coste humano, como ya os he comentado, se emplearían soldados griegos. E incluso se pensaba que igual alguno de los países que tuvieran cuentas pendientes con el Imperio Otomano, como por ejemplo Rumanía o Italia, se unirían a la causa. Repito, esto era algo que Churchill creía que pasaría, ya que este era un plan de su propia cosecha. Pero como ya os he dicho en otras ocasiones, los planes militares rara vez salen tal y como se han planeado. Así que veamos cómo se desarrolló todo. Lo primero que tendría que hacer era convencer a sus superiores, Lord Kitchener, Lord del Mar y el almirante Fisher, jefe de operaciones de la Armada.
Y aunque ambos tenían sus reticencias al plan, la tenacidad y el empeño de Churchill terminaron triunfando. El plan fue muy bien recibido entre los aliados de Inglaterra, e incluso los franceses ofrecieron sus propios barcos para la operación. Y todo parecía preparado para iniciar la operación a principios de 1915. Pero, sin embargo, esta no comenzó con buen pie. Y es que, en teoría, el primer ministro griego había ofrecido a Inglaterra 3 divisiones para realizar la operación. Pero el rey de Grecia, Constantino I, quien era cuñado del Kaiser y reconocido pro-alemán, forzó la dimisión del primer ministro, negó las divisiones y Grecia continuó siendo neutral en el conflicto. Tuvieron que ser la 29ª División Británica y tropas australianas y neozelandesas las que cubrieran el vacío dejado por los griegos. Algo que, como imaginaréis, a los generales que estaban destinados en el norte de Francia como que no les hizo mucha gracia, ya que contaban con esos mismos hombres para cubrir las enormes bajas que estaban sufriendo hasta entonces. Con quien nadie de los altos mandos británico y francés parecía que contasen era con las fuerzas otomanas, que sí que es cierto que previo al conflicto tenían un armamento precario y su ejército era muy desorganizado. Pero habían recibido armamento austrohúngaro y alemán y se habían modernizado, y las tropas del interior habían demostrado ser muy capaces si tenían un buen mando. El encargado de la defensa fue el alemán Otto Liman von Sanders, jefe de la división alemana en Turquía, quien incluyó oficiales alemanes en distintos escalafones de mando otomanos, quienes mejorarían la coordinación entre los soldados y poco a poco entre los mandos turcos surgiría una nueva generación más preparada. Mustafa Kemal era el caso paradigmático. Este joven general, muy respetado, no solo supo infundir en sus tropas el espíritu necesario para resistir y contraatacar una y cuantas veces fueran, sino que tuvo la capacidad de modificar sus planes adaptándolos a cada momento. Virtud que luego durante la batalla se vio que no poseía el mando aliado, escaso de convicción y muy pero que muy lento de reacciones. En febrero de 1915 comenzaría la batalla, cuando el vicealmirante Sackville Carden se adentró en el estrecho al mando de 12 buques. Él estaba plenamente convencido de que una vez que eliminasen las defensas del estrecho, podría adentrarse fácilmente en terreno enemigo y la parte terrestre sería menos vital. Tras esperar unos días por el mal tiempo, empezó la acción. Los buques británicos y franceses superaron las primeras baterías y bombardearon los fuertes de Kum-Calais y Sedel-Bar. El optimismo inundó toda la flota, e incluso el vicealmirante telegrafió a Londres para decir que en un par de semanas estarían en Estambul. Y no sé por qué esto me suena de algo. Pero había un problema, y es que los dragaminas, los barcos que tenían que limpiar la zona de minas marinas, no pudieron hacer su trabajo debido al incesante acoso de las baterías otomanas, por lo que el vicealmirante tocó retirada. Como os imaginaréis, Churchill estaba que trinaba ante esta acción e intentó presionar a Carden para que continuase en la acción bélica, pero este no solo es que se negase, sino que presentó su dimisión y el almirante John de Robeck le sustituyó en el cargo. A mediados de marzo el ataque se volvió a intentar, y esta vez 16 buques volvieron a la carga. En un principio la artillería turca poco pudo hacer ante el bombardeo de los acorazados, pero el lado británico ignoraba una cosa de vital importancia. Y es que los turcos habían instalado una nueva línea de minas. Y 2 buques, el Ocean y el Bouvet, se chocaron contra las minas y se hundieron, y el llamado irresistible quedó parado siendo un blanco muy fácil para la artillería. Sin apenas creérselo, John de Robeck mandó detener el ataque. Y Fisher, quien recordemos que era el superior de Churchill, prohibió a toda operación naval en la zona, más allá de algunos tanteos. Churchill, como os imaginaréis, con un cabreo de 3 pares de pelotas, intentó convencer a su jefe de que reanudase la acción. Pero no lo consiguió y es más, se cuenta que entre ambos hubo un serio altercado. Sin embargo, su otro jefe, Lord Kitchener, se ofreció para terminar lo que la Armada había comenzado, y para ello elegiría a Sir Ian Hamilton. Este hombre, incapaz de replicar a sus superiores, se tomaría las cosas con mucha calma, tardando demasiado tiempo en pertrechar a las tropas en Egipto y en la isla de Lemos, y tampoco hizo por evitar que estos preparativos trascendieran a la prensa. Por lo que los servicios de inteligencia turcos no les costó demasiado saber que el objetivo sería la península de Galípoli. Por lo que perdió algo que en este tipo de operaciones suele ser fundamental, el factor sorpresa.
Su rival, von Sanders, era todo lo contrario, ya que aprovechó todo este tiempo de oro que le había dado su rival para distribuir sus más o menos 80.000 hombres por todos los posibles puntos de desembarco. También llenó las playas de alambre de espino e incluso desmontó cañones de fortalezas antiguas y también los trajo de museos para incrementar sus defensas. Cuando los británicos al fin llegaron a Galípoli, fueron recibidos con fuego de los cañones otomanos, pero a pesar de la dura resistencia de estos, unos 30.000 soldados ingleses consiguieron desembarcar y afianzarse en varios puntos de la península. Pero en lugar de avanzar, recibieron la orden de atrincherarse en la zona mientras iban recibiendo nuevas tropas y pertrechos, hasta que se formaron dos importantes zonas, en el Cabo de Helles y en Ari-Burnu. Al contrario que su rival, Sanders sí estaba en primera línea, y tras asegurarse que no iban a desembarcar en Fuller, tal y como él pensaba, mandó reforzar las zonas atacadas. 3 días después, los británicos volvieron a intentar otro ataque, pero fracasaron, lo que hizo que Sanders, lleno de optimismo, intentase contraatacar, pero también fracasó. Y así sería la tónica habitual durante las siguientes semanas, y a pesar de que los británicos conseguían aumentar sus puntos en la península, esto era a costa de muchísimas bajas. Como veis, aquí la cosa también se estancó, al igual que en el frente occidental. Y también aquí se consumían muchos recursos y tropas por obtener avances que eran irrelevantes y que más tarde lo normal era que se perdieran. Por otra parte, en Inglaterra, la opinión pública se empezaba a calentar y la posición política de Churchill se debilitaba por momentos, señalándole a él mismo como único responsable de esta operación. Uno de sus jefes, Fisher, no dudó en hacerse el loco y decir que él había sido forzado a aceptar la operación y que si el ejército no podía asegurar por tierra, él no iba a mover sus buques. La intención de Churchill era seguir al frente del almirantazgo, pero el que era su único apoyo, el primer ministro Herbert Asquith, se le esfumó cuando se formó un nuevo gobierno de coalición y los conservadores pusieron como condición su salida del cargo, por lo cual Churchill se tuvo que conformar con ser el canciller del ducado de Lancaster. Para entonces la situación había cambiado y Galípoli ya no era prioritario. La entrada de Italia en el conflicto abrió la posibilidad de realizar un desembarco desde la península italiana hacia el Imperio Austrohúngaro, por lo que se retiraron varios buques de la zona para reforzar la flota italiana. Los U-boat alemanes hicieron que grandes buques ingleses se retirasen. Y mientras, en la operación, sin nadie de las altas esferas que la apoyase, morían miles de soldados en el frente y enfermedades como la disentería hacían estragos entre las tropas, las cuales pasaban calor y tenían escasez de agua potable. Por fin se daría luz verde a una nueva ofensiva aliada para realizar un nuevo desembarco en la bahía de Suvla. Esta vez Hamilton contaba con 120.000 hombres, pero la descoordinación entre la Marina y la Armada convirtieron esta operación en un caos y le dieron un tiempo de oro a los turcos para reforzar la zona y parar a los británicos, estancando de nuevo esta operación también. A pesar de esto, el general Ian Hamilton seguía pidiendo más y más refuerzos, pero como los resultados que ofrecía eran o mínimos o directamente nulos, terminó siendo destituido del cargo, y su lugar lo ocuparía Sir Charles Monro, quien nada más llegar sería muy tajante al decir que si esto continuaba, el número de bajas podía incrementarse hasta el infinito. Kitchener, perplejo ante la opinión de Monro, decidió ir personalmente a Galípoli, y al ver la situación no le quedó otra que darle la razón. Los ingleses se retiraban. No eran conscientes de que los turcos estaban al límite de sus fuerzas y habían desprotegido otros frentes. La retirada, al contrario que la operación, fue un gran éxito sin apenas bajas. Esta operación había costado entre heridos y muertos y desaparecidos cerca de 500.000 de personas entre ambos bandos. Mientras que en el Imperio Otomano la batalla se percibió como un empate, en Inglaterra fue vista como un desastre absoluto. Y a pesar de que la Comisión de Dardanelos le eximió de responsabilidad, Churchill sería visto como el gran culpable de esta operación. Por otro lado, el ministro de Guerra se atribuía los méritos de esta batalla, pero a ojos del gran público, Mustafa Kemal había sido el gran héroe local. Y aquí se comenzaría a forjar la leyenda del futuro Ataturk, padre de los turcos. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.